Solo aquello que por medio de mi trabajo se transforma en mí, sana, nutre y libera al niño. Rudolf Steiner. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada de los Cuentos por la Paz. Me llamo Guillermo Mealla, soy miembro del equipo de coordinación de Pedagogía de Emergencia de España y tengo el honor y el gusto de presentar estas sesiones de los Cuentos por la Paz. Como cada viernes de abril nos encontramos con narradores y narradoras de Argentina, Brasil, Chile, España y Italia. Hoy nos visita Elisa Bernal desde Brasil en esta segunda jornada. Elisa, Diana Tesari y yo fundamos la Aljibe, Escuela de Cuentacuentos, hace muchos años. Y eso me dio la oportunidad no solo de trabajar con Elisa, sino también de aprender directamente y de primera mano de esta gran maestra. Hoy quise comenzar con esta frase de Steiner porque al escuchar a Elisa, yo siempre pienso en esta frase y viceversa, porque Elisa con su trabajo siempre se transforma y te transforma. Y cuando cuenta, sana, nutre y libera el niño que todos llevamos dentro. Por eso, hoy como Elisa va a contar en portugués, que es su idioma natal, vamos a tener la traducción de Elaine. Muchas gracias, Elaine, para no perdernos nada de los matices de la voz del cuento y para poder entenderlo todo. Así que, Elisa, si estás por allí, pues cuando quieras. Bueno, pues qué gustazo estar, perdón, que se va. Qué gustazo estar con mis amigos, compañeros de el aljibe y de toda la vida para lo que sea, ¿no? Esto es una maravilla. La vida es el arte del encuentro, ¿no? Y nada, yo realmente estoy tan feliz que casi tu presentación, Guille, me emociona mucho, porque pienso que la gratitud es la más grande virtud de la vida y he recibido tanto que ya es como me desborda. Bueno, pues me encanta esta iniciativa que vosotros lleváis con tanta dignidad, competencia y fuerza. Y me encanta sobre todo porque nos permite soñar juntos. ¿Puede haber algo más potente que soñar juntos un mundo nuevo? Para mí es que es la razón de mi vida, ¿no? Es como que si no hay eso, ¿de qué vale el resto? Y ahora mismo, porque ya que me acerqué de vosotros en mi corazón y hablando en español, ¿no? Ahora paso a hablar portugués y con la ayuda de hermosa Elaine. Eu me chamo Maria Elisa Bernal de Oliveira Treadgold. Eu me chamo Maria Elisa Bernal de Oliveira Treadgold. Não sei se pronunciei bem. Não, mas as pessoas me chamam de Elisa Bernal e já está ótimo. Pero con tal de que me llamen de Elisa Bernal es suficiente porque el apellido es un poco complejo.
Pois em minhas venas, em minhas veias, corre sangue ibérico, árabe, normando e celta. Yo tengo en mis venas sangre ibérico, celta, normando, ¿y cuál era el otro? Árabe Y árabe también. também. O que me faz uma cidadã do mundo, embora nascida no Brasil na década de 40. Aunque, lo que me hace una ciudadana del mundo, aunque yo nací en Brasil en las décadas de los años 40. De los años 40. Veas como estoy viejita. Bueno, Soy viejita. acontece que nasci de duas famílias que se juntaram aqui, imigrantes, a família Cardoso de Oliveira por parte do pai e a família Bernal Hernandes por parte da mãe. Yo tengo la familia Bernard Hernández por parte de mi mamá y Cardoso Oliveira por parte de mi papá. Yo soy de dos familias que se juntaron. Isso, parece muito raro, porque portugueses e espanhóis são primos, os portugueses e espanhóis são primos, mas estão sempre com uma certa tensão, né? Y esto parece raro porque portugués y español, los portugueses y españoles son primos, pero siempre hay una cierta tensión, están tensionados ahí. Exatamente. Eu sinto que são complementares. Yo siento que se complementan. Isso. A minha mãe era uma mulher muito canceriana e Mi meu mamá, pai um homem muito aquariano. mi mamá era muy del signo cáncer, era cáncer, y mi papá acuario. E eu sou a ponte entre os dois. Eu sou libriana. Y yo soy Libra, entonces yo soy el puente entre los dos. E assim é que eu me vejo desde o meu nascimento. Eu sou uma espécie de ponte itinerante. Y así me veo desde que nací. Yo soy como un puente itinerante. Exatamente. O meu nascimento foi marcado por duas crises, uma interna e outra externa. Al nacer, yo he sido marcada por dos crisis, una crisis interna y otra externa. Exatamente, eu nasci durante a guerra, uma grande crise externa, e durante o falecimento do meu avô Aurélio, uma crise interna. Yo nací justo en una crisis externa porque estaba la guerra y la crisis interna surgió cuando mi abuelo murió. Meu avô Aurélio era o eixo dessa família. Mi abuelo, que se llamaba Aurelio, era el eje de nuestra familia. Exatamente. Mas, apesar disso, e entretanto, eu tive uma infância marcada por muito sentimento de pertencimento, muita alegria. Sin embargo, pese a toda esta confusión, yo tuve una niñez con una sensación, yo tenía un sentido pertenencia, perdón, y muchos sentimientos. Yo tuve una infancia con esta sensación, con este sentimiento de pertenencia E muita alegria. y con Uma mucha alegría. isso, uma alegria que vinha de um certo maravilhamento com a natureza, com a casa das minhas avós, casas grandes, com quintais amplos, jardins amplos, uma liberdade enorme para explorar tudo aquilo. Una alegría porque en mi niñez yo vivía cerca de la casa de mis abuelos y eran grandes, había mucha naturaleza, jardín, había un patio inmenso, entonces era muy bonito, era maravilloso todo lo que yo tenía a mi alrededor. Esse maravilhamento com tudo, até com as estrelas, porque o céu parecia ficar perto da gente de tantas estrelas. Y esta cosa maravillosa que yo crecí con ella, esta cosa de ver el cielo con tantas estrellas brillantes, el cielo quedaba tan cerquita que parecía que nos abrazaba, estaba tan cerca de nosotros y esto me parecía maravilloso.
A partir disso, eu era uma criança muito curiosa. Sin embargo, yo siempre he sido una niña muy, pero muy curiosa. E eu me intrigava bastante com a lealdade que as árvores e as flores tinham às suas sementes. Y lo que me, o sea, lo que me dejaba curiosa, y yo paraba y pensaba, pero ¿cómo es que funciona la lealtad que los árboles y las plantas tienen con sus semillas? Son muy leales a ella. E isso me intrigava, e eu perguntava a todos os adultos como podia ser isso. Y eso me preocupaba, me dejaba ahí pensando, y yo preguntaba a los adultos, pero ¿cómo puede ser que esto sucede? E minha avó dizia: é a mágica da vida. Y mi abuelita me decía, hija, esto es la magia de la vida. E com essa atenção e essa generosidade, nós somos criados. Y nosotros hemos sido criados así, con esta atención, con este cuidado y con esta generosidad. A minha avó Elisa era muito festeira e gostava muito de celebrar a vida. Havia muita música, dança, brincadeiras, piadas. Mi abuela era, ¿o nome da sua avó? ¿Cuál era? Elisa, Ah, mi abuela Elisa era muy rumbera y a ella le encantaba las fiestas, los chistes, los bailes. A ella le encantaba celebrar la vida. e a minha abuela Elina, la espanhola, le gostava, a minha avó Lina, espanhola, ela gostava muito das charadas, dos trocadilhos, do jogo de palavras. Pero a mi abuela Lina de España, la española, a ella le gustaba mucho este intercambio de palabras, este juego de palabras y estos chistes, pero con juegos de palabras. Se eu pudesse dar um perfume para a casa da minha avó Elisa, eu diria que a casa dela cheirava a lavanda e a carinho. Si yo pudiera dar nombre a un olor a la casa de mi abuela Lisa, yo diría que el olor de su casa era como de lavanda y cariño. E o cheiro da casa da minha avó Lina era diversão e canela. Y el olor de mi abuelita Lina era diversión y canela. As duas se davam muito bem. Mis dos abuelitas se llevaban muy bien. Inclusivamente eram comadres. Incluso eran comadres. E com isso havia essa coisa de ir e vir de uma casa para outra, de uma diversão para outra, de um espaço lúdico para outra. Y con esto, con esta gran amistad, digamos así, que tenían ellas, todo el tiempo había eso, de ir y venir, una venía de la casa de la otra, íbamos para la casa de la otra, con toda esta diversión y todo este encanto. A casa da minha avó Elisa era um espaço de grande solidariedade com a comunidade e com os vizinhos. La casa de mi abuelita Elisa era un espacio de gran solidaridad con todos, con los vecinos y con las personas que llegasen. E estávamos sempre fazendo alguma coisa para levar para os velhinhos. Aos sábados fazíamos pão com ela e depois íamos levar para os velhinhos pobres. Todos los sábados hacíamos algo para regalar a los viejitos. Hacíamos pan juntamente con ella, empezábamos a hacer pan y después llevábamos también a los viejitos más pobres. Imaginem toda esse movimento entre 55 primos. Imagínense ustedes, señores y señoras, esta junción de aproximadamente, esta reunión de 55 primos. E foi muito interessante conhecer o temperamento, as particularidades, os gestos, as palavras. Ai,
o cheiro e o perfume de cada um. E era muito interessante perceber, estar, tocar, digamos assim, e saber como era o gênio, a forma de ser, o olor de cada um deles. E isso me fez ser uma criança muito atenta. E isto me ha hecho crecer uma niña muito atenciosa a lo que sucediera a mi alrededor. E então vieram as crises da pré-adolescência. E chegaram as crises da pré-adolescência. Todo esse mundo mais ou menos desmoronou, porque mudamos de cidade, fomos ficar longe do paraíso. E todo este mundo se derrumbou, este mundo maravilhoso que eu tinha se derrumbou porque nos tuvimos que mudar para a cidade, Para outra cidade. para outra cidade. Nos alejamos deste paraíso. Exatamente. E então, foi muito interessante, porque isso aconteceu mais ou menos na década de 50, quando começaram a chegar nesta cidade que nós morávamos, os turcos, os sírios, os libaneses, os japoneses e os italianos. Para a cidade que vocês se mudaram, né? Ok. Exatamente. E ha sido muito interessante porque para esta cidade em que nós outros nos mudamos, começaram a chegar em la década de los 50 os japoneses, libaneses, pessoas de la Síria, enfim, pessoas de outras partes do mundo. E aí o meu pai acolhia todo mundo para orientar como viver no lugar. E meu papai, então, que fazia era acorrer a todos para dar orientação a essas pessoas que estavam recém-chegadas à cidade. E assim se estabelecia uma amizade tão íntima que eu comecei a me interessar pela vida das pessoas. E desta maneira eu comecei a estabelecer algo tão íntimo, juntamente com meu papá, e eu comecei, a partir de então, a interessar-me por la vida de las pessoas. E o mais engraçado foi que nessa época, na escola pública, porque sempre estudamos na escola pública, nessa época, os professores começaram a trazer as lendas, os contos, os mitos dos nossos indígenas e dos africanos que aqui viviam. E lo mais chistoso es que en la escuela donde yo estudiaba, en esta época era escuela pública, yo siempre he estudiado en las escuelas públicas. Y entonces los profesores empezaron a traer para nosotros como cuentos, leyendas indígenas, historias antiguas. E tudo isso começou a povoar o meu imaginário numa grande salada internacional. Y esto empezó a entrar en mi mente, volviendo mi mente en una gran ensalada internacional. Era um repertório que, além de ser um repertório é, historiado, era um repertório anímico. Era un repertorio que además de ser historia, era algo, un repertorio anímico. Me enchia o coração. Me llenaba el corazón. E eu me divertia muito recontando as histórias. Y a mí o sea, me llenaba, yo me divertía demasiado por el hecho de contar nuevamente estas historias. E acontece que havia muita gente de afro-brasileira que trabalhava nas casas como empregadas domésticas, como lavadeiras. E essas pessoas eram pessoas muito, muito alegres e muito serenas e muito doces. Y habían personas, mujeres afro-brasileñas que trabajaban en las casas de familia como empleadas domésticas y otros trabajos, pero estas personas que trabajaban en estas casas eran personas muy dulces, muy queridas. E a uma delas, quando eu era muito pequenininha, ainda me lembro da voz dela contando uma história para mim. Y yo me acuerdo, todavía me acuerdo, aunque yo era muy pequeñita, yo me acuerdo de una de ellas contándome una historia. Que começava assim: Empezaba así esa historia. Nana, Nana Chorodu,
Nana, nana, chorodô. Nana, 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 chorodô. O filho do meu vizinho armou uma arapuca para pegar passarinho. El hijo de mi vecino hizo una trampa para atrapar a un pájaro. Passarinho chegou, espiou, olhou, não foi bobo, bateu asas e voou. El pajarito se asomó, echó un vistazo, miró, pero él no fue tonto. Sacudió sus alitas y salió volando. O filho do meu vizinho pegou um ramo bem fininho, passou um visgo bem molhadinho para pegar passarinho. El hijo de mi vecino tomó un pegante y pasó en la rama con el objetivo de atrapar el pajarito. Mas o passarinho não foi bobo, não pisou, bateu asas e voou. Pero el pajarito no fue tonto, no pisoteó esta rama, salió volando. O filho do meu vizinho, coitadinho, El hijo de mi vecino, pobrecito, não sabe que não nascemos para matar passarinho. él no se da cuenta, no sabe que nosotros no nacimos para matar pájaros, Pajaritos. Então, pajaritos. sempre no diminutivo, porque era a maneira mais delicada que essas pessoas tinham para contar essas histórias, tudo no diminutivo. E sempre nos tocando, como se nós fôssemos o passarinho. Ella dice que siempre estas personas hablaban en el diminutivo, pajaritos, hijito, vecinito, porque hablaban con una dulzura, con el objetivo de tocar nuestro corazón. Eu acho que essa gente da África veio para trazer doçura para o Brasil. Yo creo que esta gente de África vino para traer dulzura para Brasil. E, inclusive, trouxeram muitas palavras que expressam essa doçura. Incluso, Dengo, incluso nos trajeron palabras que expresa esa dulzura. por exemplo, dengo. Por ejemplo, dengo sería como, dengo es como un niño que está todo mimado, es muy mimado, un mimo, Mimo. un mimo. É. Ginga. Sería como este movimiento, aquí en Colombia decimos tumbao, puede ser menequeo también. Exatamente. Cafuné. Cafuné. Bueno, en portugués cafuné es esta caricia, pero una caricia aquí en nuestra cabeza. E eles trouxeram muitíssimas canções, muitíssimos contos, muita música. Ellos nos trajeron muchos cuentos, mucha música, muchas historias. E dessa mescla de saberes europeus, indígenas, árabes, africanos, surgiu essa salada universal. Y de esta mezcla, esta mezcla de saberes, de conocimientos, de palabras que provenientes de chinos, africanos, en fin, de otras culturas, surgió esta ensalada universal. E aí eu vou contar para vocês uma história. Oxalá, ojalá, inshallah, deixe algum sabor. Y yo voy a contar para ustedes una historia que, ojalá, en portugués, oxalá, les deje algo de sabor. Ojalá em espanhol. Ojalá. Ujú. Ojalá em espanhol. Oxalá em português. Oxalá en portugués. Inshallah em árabe. Inshallah en árabe. Quem sabe deixa algum sabor. Quizás dejará algo de sabor. E é a história que um chefe chavante muito querido meu, um chefe indígena chavante, me contou.
Y es la historia que un cacique, Chavante, muy amigo mío, y él me contó esta historia. Ele me contou que quando eles fazem as cerimônias e os rituais de iniciação da puberdade, Él me dijo que cuando hacen los rituales de iniciación de la pubertad, eles reúnem os jovens num círculo diante de uma grande fogueira. ellos reúnen los jóvenes en un círculo frente a una gran fogata. E nessa fogueira, Y en este círculo, frente a la nesse, fogata, em frente à fogueira, eles contam histórias ellos cuentan historias que marcam esse processo de iniciação. que marcan este proceso de iniciación de los jóvenes. Coloco essa tira em homenagem ao povo Chavante. Yo pongo esta banda para homenajear el pueblo Chavante. Era uma vez um cacique muito sábio e poderoso, Era una vez un cacique muy sabio y muy poderoso que estava no círculo preparando os jovens para a seguinte etapa de iniciação. que estaba en este círculo preparando a sus jóvenes para la próxima etapa de iniciación. E olhando os jovens bem nos olhos, um a um, Y mirando bien a los jóvenes en sus ojos, uno a uno, começou a dizer: empezó a decir, aqui nessa aldeia, há muito tempo atrás, aquí en viviam esta, dois jovens, ok, perdón, aquí en esta aldea, hace mucho tiempo atrás vivían dos jóvenes, Ripariti e Riparituá. Hipariti y Hipatuá. Esses dois jovens eram primos Estos jóvenes eran primos e estavam no círculo da iniciação juntos. estaban juntos en ese círculo de la iniciación. E o cacique daquela época começou a dizer: Y el cacique de aquella época empezó a decir, todos nós trazemos uma marca do grande espírito em cada um. todos, todos nosotros traemos una marca del gran espíritu en cada uno de nosotros. Uns trazem a marca das águas, Unos traen la marca de las aguas, outros trazem a marca do fogo, otros traen la marca del fuego, outros trazem a marca da terra e outros do ar. otros traen la marca de la tierra y otros traen la marca del aire. E isso faz com que cada um de nós possamos ter atividades diferentes para colaborar com a vida na comunidade. Y esto hace con que cada uno de nosotros tengamos una especie de actividad, una especie de don diferente para poder colaborar con la comunidad. E acontece que alguns vão fazer as pirogas e as redes. Bueno, algunos van a hacer las redes y van a trabajar en las lanzas, pirogas, perdóname, pirogas serían las canoas, perdón. Algunos van a trabajar con redes y canoas. Outros vão fazer os potes e vão preparar as carnes secas. Otros trabajarán con los recipientes, los tarros, prepararán la carne Outros salada. outros vão fazer o arco e a flecha. Otros harán la flecha, el arco, la lanza. E outros serão aqueles que sonharão os grandes sonhos da comunidade. Y otros serán aquellos que van a soñar los grandes sueños de la comunidad.
E há ainda um outro tipo, que é o que reúne tudo isso. Y hay otro tipo, que será el que irá a reunir todo eso que yo acabo de contarles. Vai reunir água, terra, fogo e ar. Reunirá agua, tierra, fuego y aire. E como conhece esses poderes desses elementos, vai ser o pajé. Y como él conoce todos estos elementos, el poder que tiene todos estos elementos, él será el chamán. Então, dizendo isso, ele indicou o Ripariti, olhando nos olhos, e disse: Tu, Ripariti, será o próximo pajé. Mirando en los ojos de Hiparichi, dijo, usted será el próximo chamán. E o primo de Ripariti foi logo perguntando: E eu? Pero el primo de Hiparichi enseguida se paró y dijo, ¿qué pasa conmigo? ¿Y yo qué? E o chefe disse: Você também terá tuas atribuições no momento exato. Y el jefe le dijo, el cacique le dijo, usted también tendrá su labor, sus atribuciones en el momento exacto. Naquela noite, quando a lua cheia se colocou no céu, En aquella noche, cuando la luna llena se puso linda en el cielo, os meninos foram todos para a oca dos anciãos. los niños y las niñas fueron todos para dentro de las casas de los indios más viejos, ancianos. As meninas com as anciãs Las niñas con las señoras viejitas e os meninos com os anciãos. y los niños con los viejitos. E aí começou o treinamento deles. Y, Ripariti foi para a oca do xamã. y entonces empezó el entrenamiento. El Hiparichi se fue para la casa del chamán. Na oca do xamã, ele passou a noite. Y durmió y se quedó toda la noche en la casa del chamán. Quando foi no outro dia, bem cedinho, Al o otro xamã, día, o xamã e Ripariti saíram bem cedinho, e entraram na floresta muito cautelosamente. al día siguiente, muy, pero muy tempranito, el chamán y Hiparichi entraron en el bosque con mucho, pero con mucho cuidado. E o xamã levou o menino até a árvore do sal, guardada pela serpente verde. Y el chamán llevó al niño hasta el árbol de la sal, que era un árbol que estaba bajo custodia de una serpiente, A serpente verde. la serpiente verde. E ali o xamã cravou com seu canivete o sinal mágico que trazia da árvore o sal. Y allí el chamán clavó con su navaja, hizo una señal que imitaba el sol, ¿no? Não, para tirar o sal da árvore. Perdóname. Y entonces el chamán hizo ahí, clavó su navaja en el árbol con la intención de quitar, de sacar la sal de este árbol, A sal sagrada. que sería el sal que es sagrado. Então, Ripariti recolheu a seiva sagrada Y entonces Hiparichi recolectó esta sal sagrada e o xamã disse: y el chamán dijo, Nunca conte a ninguém onde está esta árvore. y el chamán le dijo,
dijo al niño, jamás diga a nadie dónde está este árbol. E voltaram os dois para a aldeia. Quando eles foram chegando na aldeia, quem estava observando a chegada deles era o primo de Ripariti. Entonces los dos volvieron a la aldea. Y cuando llegaron a la aldea, imagínense quién estaba esperando a los dos y mirando, esperando que llegara. Era el primo de Riparichi. Los estaba esperando. No dia seguinte, o xamã ia levar Ripariti para o reconhecimento das árvores e suas qualidades medicinais. E para isso também saiu bem cedinho. Al día siguiente, el chamán iba a llevar a Riparichi para mostrarle, para que él supiera cuál sería el valor de este árbol, la parte medicinal y todo lo que contiene. Y para eso también salieron muy tempranito. Desta vez, o primo de Ripariti entrou na floresta como uma lagartixa intrometida. Pero de esta vez el primo de Riparichi salió corriendo, entró en el bosque como una lagartija muy metida. Mas o xamã continuou tranquilamente indicando o caminho para as árvores sagradas, todas elas. Pero chamán siguió su camino por el bosque, mostrando al niño los árboles, todo lo que tenía, indicando pues a lo que fueron, mostrar la parte medicinal, para que servía cada árbol. E o menino seguia, até que voltaram para a árvore sagrada, onde o xamã fez um ritual apresentando Ripariti. Entonces, después de caminar y hacer lo que tenían que hacer, volvieron para el árbol, este árbol que era sagrado, y entonces el chamán allí hizo un ritual con el objetivo de presentar a Riparichi para el árbol. A serpente assistiu a tudo quieta. Y la serpiente estaba ya mirando todo lo que sucedía, calladita. Mas os dois não sabiam que o primo de Ripariti estava escondido na floresta. Pero los dos ni siquiera sabían que el primo de Riparichi estaba allá en la floresta, en el bosque, perdón, pero escondido. O xamã, com seu cachimbo, baforou várias vezes sobre os meninos. Y el chamán con su pipa soltó el humo, pa, pa, por varias veces sobre los niños. Prestem atenção sobre o que aconteceu com o primo de Ripariti. Pongan mucha atención acerca de lo que ha pasado con el primo de Riparichi. Quando Ripatuá chegou perto da árvore sagrada, com sua faca para cortar o tronco, a serpente verde baixou, Y cuando Ripatuá, deslizou. cuando Ripatuá se asomó al tronco del árbol sagrado, él quería también con su navaja cortar el árbol. Y en este momento, la serpiente que estaba en la cima del árbol bajó, se deslizó por el tronco Ele o agarrou e o envolveu. y lo atrapó y lo enrolló. E aí, Ripatuá ficou 3 dias e 3 noites aprisionado. Y entonces Ripatuá quedó allí durante 3 días y 3 noches encarcerado. Uá, 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 fazia o xamã com seu cachimbo. ¡Wow! 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 O sea, como que con el humo. Este gesto hacía el chamán con su pipa.
Vocês sabem, meninos, quem encontrou a lagartixa intrometida? Chicos, ¿ustedes saben quién fue que encontró la lagartija metida? Foi o xamã. Fue el chamán. Depois de 3 dias que todos procuravam o menino por toda a aldeia, o xamã saiu de sua oca e Des- foi buscá-lo. Después de 3 días, donde la comunidad, la aldea estaba desesperada, buscando al niño, el chamán salió de su casa y salió a buscar al niño. E quando um rapaz chegou, foi colocado no meio da aldeia, todos os seus companheiros de comunidade em volta, e o xamã disse: vamos cantar e dançar por 3 noites e 3 dias, porque se um filho da nossa comunidade agiu mal, é porque o mal está entre nós. Bueno, entonces el chamán salió a buscar al niño, lo encontró en el bosque, lo trajo para la aldea. Entonces todos hicieron un círculo y el chico acostado en el suelo empezaron a hacer rituales, ¿cierto? Yo me A perdí esa cantar e a dançar, cantar y a bailar alrededor del niño que estaba allí. Y entonces el pedindo, chamán, Ué, pedindo perdão exacto, al entonces buen espírito. todos bailaban y cantaban alrededor de este niño que estaba en el por que eu suelo, não consigo pidiendo entrar com a perdão. câmera? Elina, eu peço perdão. Por favor, você poderia desabilitar o seu microfone, por favor? Vamos ver aqui. Tem aqui. Ok, obrigada. Bueno, volvemos. Entonces el chamán salió al bosque, trajo al niño para la aldea y en la aldea todos bailaban y cantaban alrededor de este niño, pidiendo perdón, perdón al gran Dios. Y chamán entonces se asomó y dijo, nosotros, você poderia seguir que eu perdi essa parte? Se este menino errou, cometeu um erro, é porque o mal está entre nós. Si este niño se equivocó, si este niño cometió un error, esto quiere decir que el mal está entre nosotros. E então, nós vamos restaurar a saúde e a paz da comunidade. Así que vamos juntos restablecer la paz y la salud de esta comunidad, dijo el chamán. Uá, uá, uá. ¡Fua, fua, fua! Soltando el humo de su pipa. E com isso, o xamã convidou os meninos para voltarem às ocas dos anciãos. Y con esto, el chamán llamó a todos los niños y niñas para volver a la casa de sus ancianos. E a paz voltou à comunidade. Y la paz volvió a esta comunidad. Esse conto é repetido até hoje nas aldeias chavantes. Hasta hoy se cuenta este cuento en las aldeas chavantes. Eu tive esse privilégio de descobrir pessoas muito, muito ricas, muito cheias de histórias, contos e de sonhos. Yo tuve la fortuna de conocer a estas personas, personas maravillosas, llenas de historia, cuentos y sueños. Entre elas, conheci no Emerson College, na Inglaterra, a Ashley Ramsden, meu professor de contos como terapia. ¿Podría repetir os nomes para eu anotar, por favor? Ashley Ramsden. Ok. Conocí, de esta forma eu conheci a Ashley Ramsden.
Em Emerson, era um College. instituto, né? Em Emerson Não, é uma College. universidade, é uma faculdade. Eu conheci em Emerson College, uma universidade. Eu conheci. Ai, perdone-me, desculpe, quis por Conheci, apontar aqui. um E, momento, calma. E conocí exato, a Ashley Ramsden, el director de la Escuela de Cuentos como Terapia en Emerson College. muito obrigada. Ele me introduziu a um conhecimento profundo de uma cultura árabe, através de um conto chamado Linguagem dos Pássaros, E que é um ele me introdujo um conhecimento profundo através do linguagem árabe, que se chama El lenguaje de los pájaros. esse é um épico escrito por Farid Uddin Attar Farid Uddin Attar escreveu no século XII, na Pérsia. em Pérsia, no século XII. E através de Ashley Ramsden, eu conheci o mundo do sufismo, eu conheci a Ghazali, Ibn Arabi e Nasruddin. Bueno, estos nombres yo les pido disculpas, pero es muy complicado para, para Como não há repetir. tradução, como não Que há tradução, não há como necessidade. no hay, sí, que a través de Ashley, ella conoció este mundo. Ibn Arabi, Ghazali, Rumi, Nasruddin. Ella conoció esto a través de Ashley. E vejam bem, assim como eu conheci a delicadeza, a amorosidade e a paciência com os índios e com os africanos, com o grupo Sufi de São Paulo, ao qual fui introduzida através desse grupo de estudos de contos sufis, que é Yo a he sido ordem. introducida en este cuento, yo a través de todo este conocimiento que yo obtuve a través de afros, a través de todas las personas que yo conocí en este grupo Sufi. Esse grupo Sufi que eu tive a oportunidade de conhecer através de Ashley Ramsden e Ese grupo que yo conocí a través de Ashley. Fui introduzida aos estudos dos contos sufis, também aqui no Brasil, na Ordem Naqshband do Brasil. En el orden Ashbandi de Brasil, yo también me introduje en este cuento Sufi. Naqshband. Naqshbandi. Essa ordem utiliza os contos como um processo de iniciação. Ellos utilizan los cuentos como un proceso de iniciación. E o que eu tenho aprendido com essa cultura maravilhosa que vem lá antes do século XII, Y yo que he estado aprendiendo con esta cultura maravillosa que viene desde antes del siglo XII e que percorreu todo o Mediterrâneo, y que ha pasado por todo el Mediterráneo, influenciando pessoas como Shakespeare, influyendo a personas como Shakespeare, Santa Teresa, Santa San Juan de Teresa, la Cruz, San Juan de la Cruz, Fernando Pessoa, el brasileño Fernando Pessoa, el português Fernando Pessoa, português, perdónenme, português Fernando Pessoa e, muito provavelmente, o nosso brasileiro Guimarães Rosa. y probablemente nuestro brasileño Guimarães Rosa. Essa cultura trouxe no meio dos contos Esta cultura trajo en la mitad de los cuentos gentileza, sabedoria sabiduría e percepção da eternidade na humanidade. y la percepción de la eternidad en la humanidad. Estou encantada com esse novo passeio por esses contos dos sufis. Me encanta este nuevo percurso, este nuevo paseo por el mundo de los sufis.
e vou entregar a vocês uma pequena joia. Y yo entregaré a ustedes una pequeña joya. Conto de Nasruddin. Un cuento de Nasruddin, Nasruddin. exatamente. Molana, ¿cierto? Molana Bahauddin. Mullah. Mula. Mullah Mula. Nasruddin. Mulana. exatamente. Mullah, que quer dizer mestre, né? Então, Maestra. o Mullah Nasruddin é um contador de histórias muito particular, porque ele traz muito humor às nossas dualidades, às nossas divisões internas. Ele, através do humor, ele traz muita graça, muita beleza e muita perspicácia. Mulana es muy particular porque él trae para nuestro día a día, para nuestro quehacer, muchas cosas de humor, muchas cosas chistosas, de mucha perspicacia también. Conta Nasruddin, em sua viagem, que uma vez estava passando por um poço. Nasruddin cuenta que en cierta ocasión estaba en uno de sus viajes pasando por un pozo E viu um grande mestre. y vio un gran maestro, perdón. E o mestre estava olhando dentro do poço atentamente. Y el maestro estaba ya mirando hacia adentro del pozo, pero muy atento. Nasruddin se aproximou e perguntou: Mestre, o que você está vendo ali dentro do poço? Nasruddin se acercó y preguntó: Maestro, ¿qué estás viendo allí, adentro de este pozo? E o mestre respondeu: Eu estou vendo a Deus. Y el maestro respondió: Yo veo a Dios. Nasruddin disse: Como é possível você estar vendo Deus dentro do poço? Y Nasruddin dijo: Pero ¿cómo es posible, maestro, que usted esté viendo a Dios adentro de este pozo? E se acercou. Y E se olhou acercó dentro do poço. Olhou y dentro miró. do poço. Y él también se Voltou, acercó, miró adentro del pozo. olhou para o mestre e disse: Mestre, eu só vejo a mim dentro do poço. Se volteó y dijo: Pero maestro, yo sencillamente puedo ver a mí mismo adentro de este pozo. Solo a mim mesmo. Solo a mí mismo, en español dijiste. Exatamente. E aí o mestre respondeu: Que bom! Assim eu posso ver a eternidade em você. Y el maestro respondió: Pero excelente, fantástico, de esta manera yo puedo ver la eternidad adentro de ti. Essa é a sutileza do mundo sufi. E existe ainda um outro conto que eu gostaria de deixar como o último recadinho saboroso da cultura árabe. Hay otro cuento que yo quiero dejar como un mensaje, un mensaje sabroso, ¿cierto? De la cultura árabe E do sufismo. y del sufismo también. Nasruddin estava passando pelo campo quando viu um poço. Nasruddin estaba caminando por el campo cuando vio a un pozo. Já estava de volta para casa, mas resolveu dar uma olhada. Ya estaba por regresar a su casa, pero decidió echar un vistazo. A lua estava alta no céu e refletia no poço. La luna estaba allá arriba en el cielo y reflejaba en el pozo. Nasruddin chegou, olhou para dentro do poço e falou: Lua, você está toda arrebentada aí embaixo? Nasruddin entonces se asomó, miró al pozo y dijo: "¡Ah! Luna, ¿qué pasó? Usted está toda desbaratada allá abajo. ¿Qué te sucedió? Já vou te recuperar, já vou te salvar. Espere, ya voy a salvarte, ya voy a recuperarte y sacarla de ahí". E Nasruddin
foi correndo para casa pegar uma corda com um gancho para lançar no poço. Y Nasruddin salió corriendo, fue para su casa a buscar una cabuya que tenía un gancho en su punta, con el objetivo de tirar al pozo y rescatar la luna. E atirou a corda com o gancho que enganchou numa pedra no fundo do poço. E ele puxou, puxou, puxou com toda a força até que caiu de costas no chão. Tiró la cuerda adentro del pozo, hasta que jaló tanto hasta caer de espalda en el suelo. E um pouco desacordado, ele ficou por uns instantes. Y por unos minutos se quedó allá. Todavía no estaba muy bien despierto. E a hora que abriu os olhos, viu a lua alta no céu. Hasta que abrió sus ojos y vio la luna, muy grande, alta, allá en el cielo. Ah, disse ele, que bom que eu passei por aqui e te salvei. Ay, luna, dijo él, pero qué bueno que yo he podido pasar por aquí y salvarte. Essas histórias do Nasruddin nos devolvem a nossa humanidade. Estas historias de Nasruddin nos devuelven nuestra humanidad. A nossa humanidade. Nuestra humanidad. E assim, com a esperança de ter entregado algum sabor. Y así, con la esperanza de poder entregado a ustedes algún sabor Dos muitos sabores que eu tenho provado, de los muchos sabores que yo he estado probando, e também a gratidão pelas epifanias que eu tenho assistido, y también por la gratitud de las epifanías que yo he estado viendo. eu me despeço essa noite. Yo quiero despedirme de ustedes hoy, en esta noche, E deixar a seguinte esperança. y dejar a ustedes la siguiente esperanza. Os contos nos abraçam e nos transformam. Los cuentos nos abrazan y nos transforman. A arte nos redime. El arte nos redime. Os contos e a arte são a grande possibilidade que o ser humano tem de criar uma vida nova. Los cuentos y el arte son la gran posibilidad que el ser humano tiene de crear una vida nueva. Sempre em rede. Siempre en red, en cadena. Porque é o que eu aprendi com os meus avós. Lo que yo he aprendido con mis abuelos. Carinho e cuidado. El cariño y el cuidado. Com os indígenas, a visão sistêmica e a colaboração. Con los indígenas aprendí la visión sistémica y la colaboración. Com os africanos, a doçura e a resiliência. Con los africanos, la dulzura y la resiliencia. E com os sufis, Y a con los humildade sufis, e a gentileza. y con los sufis aprendí a ser humilde y a ser gentil. Boa noite. Buenas noches a todos. Elisa, Obrigada. quiero agradecerte en nombre de todos nosotros, de Diana y mío especialmente, pero hemos pasado una noche maravillosa, un pedacito de noche, nos quedaríamos aquí, yo creo que horas y horas escuchándote, como lo hemos hecho tantas veces aquí en la Sierra de Madrid, y esperamos volver a hacerlo. Así que en nombre de nosotros, en nombre de Pedagogía de Emergencia España y en nombre de todos los que estamos escuchando, gracias Elisa, Elaine también por la traducción. Y Elisa, bueno, nos has regalado
todo esto que has dicho al final, estas epifanías que yo creo que cada uno de nosotros ha tenido, aunque sea una chispa, un destello de una epifanía, escuchando estos cuentos de viva voz, de tu propia voz. Muchas gracias, Elisa. Gracias por la oportunidad y ojalá, inshallah, tenha deixado perfume e sabor na noite de vocês. Seguramente. Muchas gracias. Y bueno, y nosotros nos vemos, todos nosotros, los que queramos, el viernes que viene, con una noche más que va a estar a cargo de Anita Isla, de estos cuentos por la paz. Muchas gracias por haber venido.